estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía, y tras este modestísimo pero sustancioso homenaje a Buchanan, si les parece a ustedes, entramos en otros temas. Bueno, a mí antes de abordar algunos de los temas que usted ha colocado sobre la mesa, me gustaría traer buenas noticias, porque llevamos En la sección de meses economía en las puede que ser no hay un nunca tsunami, ninguna buena vamos. noticia. Y yo creo que en estos últimos días sí que se han producido algunas señales que invitan a ser optimista. Ayer mismo Telefónica colocó en el mercado deuda por valor de 1.500 millones de euros. Fue deuda a un plazo de 10 años y lo colocó a un interés del 3,98%, muy por debajo del interés que está pagando el Tesoro español para pagar la deuda, para colocar la deuda del Estado. La demanda fue de 10.000 millones de euros y de esos 10.000 millones de euros el 90% correspondió a demanda de inversores internacionales. ¿Esto qué significa? Que los inversores internacionales sí que confían en las empresas españolas. Esto ha sido esta semana, pero la semana pasada, yo creo que además lo comenté con el profesor, fue el BBVA el que también colocó 1.500 millones de euros de deuda, y lo hizo también con una demanda espectacular. Hoy también el Banco Popular ha colocado deuda, sí que ha tenido que pagar más dinero, pero ojo, llevaba sin salir al mercado desde marzo del año 2012 porque no tenía compradores, porque no había quien estuviera dispuesto, a pesar de que ofreciera una alta rentabilidad, a sufrir ese riesgo. Yo creo que los inversores internacionales, pues ahora están apostando por las empresas españolas que pueden salir reforzadas de todo esto y que sí generan confianza y que van a devolver sus deudas. A mí me parece que esto es un pequeño paso hacia adelante. Pues sí, sí. No sé qué influencia pueda tener en esto el que la deuda que emitirá el Estado, que empieza a emitir de forma inmediata el Estado a partir de este momento, será deuda que llevará la cláusula de posibilidad de quitas en momentos de dificultad económica. Es decir, el inversor de la deuda pública tiene que aceptar el que el momento de la amortización quizá le amorticen a un precio por debajo del momento de la emisión. Y entonces esto, primero, repercute en el tipo de interés de la pública, por supuesto, que tienes que sacarla a un interés mucho más alto, pero también a la apetencia. O sea, Hombre, de momento el Tesoro español tiene una tarea bastante complicada porque tiene que colocar este año 2013, creo que son más de 210.000 o 230.000 millones de euros. Ya se me escapan ahí un poco las cifras. Creo que son 70.000 de deuda neta, porque el resto son para amortizar deuda que vence. Pero de momento la prima de riesgo sí que se ha alejado de los máximos que tocó por ahí cerca de los 550, 560 puntos básicos, y ahora está en torno a 350, que bueno, son tipos de interés elevados, pero parece que se aguanta. Yo cuando hablo con inversores internacionales, extranjeros, lo que sí que me dicen es que desde fuera se aplaude sobre todo la reforma del sistema financiero español, que dicen que en un año se ha hecho lo que no se había hecho en los 5 años anteriores, y creen que los pasos que se han dado al frente han sido muy importantes, y festejan que realmente el sector se haya reducido, que se haya saneado, y ahora mismo creo que hoy mismo empezaban a negociar los sindicatos con la dirección de Bankia, de Banesto y de Santander el recorte de empleados, y dicen que sí que el sector financiero ha dado un paso muy importante y que ha ganado confianza y credibilidad. Y también lo que aplauden es la reforma laboral, que creen que en el momento en que la recuperación económica empiece a verse, entonces el mercado laboral español empezará a ver la luz. Lo que ocurre es que yo creo que todavía en el corto plazo nos esperan meses muy, muy duros. Yo creo que para que el mercado laboral se le vea movimiento, se le vea que el cuerpo se le mueve y que empiece la creación de empleo, yo creo que en estos momentos bastaría con que hubiera financiación empresarial. Es decir, la actividad empresarial está ahí, los mercados están ahí, se han hecho ajustes en plantilla bastante cuantiosos, y seguramente si hubiera una financiación adecuada a la financiación privada, sería suficiente para que se empezara inmediatamente a generar actividad económica y empleo.
Entonces, pero claro, sin gasolina no hay posibilidad de incendio, ¿no? Y entonces aquí lo que necesitamos es pegarle fuego a la economía, venga, que algo arda, ¿no? De todas formas, en el mercado laboral todavía vamos a ver tasas más elevadas. Se hablaba incluso de 6.300.000 desempleados. Lo que ocurre es que llegar yo hasta creo... los 300.000 y ahí nos detendríamos. Bueno, ¿O no tenemos ninguna eso certeza? nunca se sabe, eso nunca se sabe. Lo que sí que se espera es que el próximo recorte o la próxima criba venga por el lado del sector público. Llegamos a tener 3.200.000 funcionarios, ahora hay 2.900.000. En los últimos datos de la EPA, de cada 4 personas que se iban al paro, una correspondía al sector público, y lo que se espera es que sea el sector público el que empiece a ajustarse, porque ya la empresa privada se ha ajustado vía personas que se han ido al paro o vía recorte de salarios de forma muy brusca, y ahora falta que el sector público asuma que realmente los tiempos de bonanza y de burbuja han desaparecido totalmente. Yo creo que sí, yo creo que hay, sobre todo en aquellas instituciones que son públicas y que no son propiamente administración. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Televisiones autonómicas, cantidades industriales de televisiones autonómicas, cualquier autonomía tiene 3, 4 televisiones con un volumen de personal exagerado, o sea, ahí es donde... Y después ahora... de lo que pasa en Telemadrid, si tenían pocas ganas de liquidarlas, yo creo que No, lo menos... esta ya se liquida definitivamente, yo creo que sí, que será muy fácil encontrar un comprador, porque como ya no habrá plantilla, eso será muy fácil, decir, como que ya no existe el vacío. Dice, ¿cuál es la plantilla de esto? El vacío, ¿no? Entonces, pero ahí es donde hay que hacer ahora los grandes ajustes, y que se están empezando a hacer, pero que hay que hacerlos con decisión. Y comprendo que el llamado diálogo social hay que mantenerlo, pero no hay que perder el tiempo. Bueno, ya los sindicatos han amenazado durante esta semana. Yo he visto como varios titulares diciendo, ojo que si el paro sube y supera los 6 millones, nosotros vamos a convocar una huelga general. Al día siguiente cogieron y matizaron un poco las palabras que bueno, que no querían. Pero hoy otra vez han tenido reunión con Rubalcaba, Cándido Méndez y Fernández Toxo, y han vuelto a insistir en que bueno, que no descartan esa postura, la de la huelga general, si el paro sigue subiendo, y que la culpa absoluta de todos nuestros males es de la política económica del gobierno de Mariano Rajoy. A mí que esto lo diga Alfredo Pérez Rubalcaba, la verdad es que me suena como que los sindicatos como, yo es que pasaba por aquí, me voy a aprovechar del descontento que tienen todos los españoles y del cabreo que tienen los médicos, los profesores, los funcionarios, todo el mundo, los de Roca, el otro día leía que también están en un expediente de regulación de empleo, los de la banca, absolutamente todos están enfadados, y yo creo que se quieren aprovechar de ese enfado que tenemos todos los españoles para decir, no, es que nosotros estamos respaldados, es que nos apoyan, y realmente los sindicatos están más muertos hoy que nunca. Lo que no saben es que el primer enfado de los españoles es con los sindicatos. O sea, los españoles están muy enfadados con muchas cosas, pero sobre todo con los sindicatos. Eso es prácticamente unánime. Que, por cierto, en el caso de la huelga del Metro de Madrid, en los últimos años han conseguido aumentar los salarios un 20%. Claro. Es decir, no se puede decir que estén protestando precisamente porque se les ha maltratado salarialmente. Que no. Pero si son todo... El otro día venía la lista de privilegios de los empleados del Metro de Madrid. Precisamente el viernes pasado, cuando estábamos aquí. Siguen secuestrando a todos los ciudadanos. Ahora son los de Metro, antes fueron otros colectivos, los pilotos de Iberia, y nos siguen amargando la vida. Sí, no, porque eso sí que tendríamos que tener la capacidad los ciudadanos de organizarnos todos para ir al Metro de Madrid y reclamar que nos recortaran el billete del metro, que nos lo pusieran más barato o que nos devolvieran parte de lo que pagamos en el abono transporte. Lo que ocurre es que yo creo que nos falta capacidad de organización. No, pero el problema ahí, es decir, suponiendo que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo a través de las redes sociales, que es para lo que dicen que sirven, el problema es que le planteábamos más problemas a la empresa todavía. Es decir, aquí a quien hay que decir que me devuelva el billete es el conductor del metro que no ha conducido el metro para el cual yo compré el billete. Ese es el que me tiene que pagar a mí el billete, no la empresa. La empresa puso un metro y puso un conductor, solo que el conductor no ha conducido y yo no he podido subir al metro. Entonces, que el conductor me devuelva el billete que yo compré. Eso es lo que hay que pedir, porque si no, los sindicatos es lo que pretenden, generar problemas a las empresas. Es decir,
cuando no existe, como en este país, una ley de huelga, cuando la huelga no está regulada y en cambio el lockout está prohibido, Sí. entonces estamos vendidos, estamos en manos de estos personajes que no están respaldados por nadie. Les siguen llamando huelga general porque les falta imaginación para llamarle de otra forma, pero es cualquier cosa menos general, ¿no? Entonces, que organizarán otra huelga general para el mismo éxito. Pues mire, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, en la anterior huelga general ya vimos que fue un auténtico fracaso, porque el seguimiento y la fue otra, prácticamente y la otra. Yo recuerdo que cuando cada vez va menos gente. iba de camino a trabajar, me llamó la atención la total normalidad que se respiraba en la carretera. Era por la mañana, a las 6 de la mañana, pleno Madrid, y estaban los trabajadores en medio de la calle de Oporto colocando las luces de Navidad. Digo, mira, si es que todo normal, la gente sigue trabajando, había más taxis, bueno, como cualquier día por la mañana temprano, había autobuses, lo que pasa que sí que estaban escoltados por la policía y, bueno, hubo parones en algunos centros industriales, sobre todo en el norte de España, pero en las grandes ciudades pocos fueron los que faltaron a trabajar. Primero, porque no quieren respaldar a unos sindicatos que han sido cómplices del anterior gobierno y que han callado mientras que numerosos parados se iban a la calle, que han seguido recibiendo dinero de cada ERE, porque se llevan por cada expediente de regulación de empleo un 10%, y han estado callados durante muchos años. Y ahora, cuando ven que realmente lo que está en peligro son las subvenciones, sus privilegios, lo que les va a caer a ellos, es cuando arremeten contra el gobierno, que está haciendo una reforma laboral que yo creo que era necesaria, porque la reforma laboral lo que está dando es más flexibilidad al mercado, está permitiendo que las empresas se pongan de acuerdo con los trabajadores para intentar que no haya esa sangría de paro, para intentar que la empresa sobreviva, porque al final, si la empresa vive y sigue funcionando, todos tienen trabajo, es por el bien de todos. Pero es que la oposición a la reforma laboral, hay que decirle al señor Rubalcaba, cuando dice esas cosas que dice, parece mentira que un universitario sea tan presto y tan... Sí, pero y tan ejerció dispuesto. poco. Bueno, es verdad, hace mucho tiempo ¿eh? que abandonó la universidad, pero que ¿cómo puede estar diciendo que la reforma laboral es la que produce el paro cuando la no reforma laboral, es decir, el Estatuto de los Trabajadores antes de la reforma laboral había ya cosechado cerca de los 5 millones de parados? Entonces, ¿qué me está ofreciendo usted? Lo que usted había dado había generado hasta 5 millones de parados. Entonces, que esta reforma laboral en un país que dejan ustedes destrozado, sin posibilidad de financiación, sin un céntimo, sin credibilidad internacional, sin nada, que ha generado más paro. No, el paro ya existía. Pero estaba encubierto. Bueno, yo recuerdo al ministro Corbacho, al anterior que estuvo, a Valeriano Gómez, cuando dijo, no vamos a superar los 4 millones de desempleados. Claro. Es que recuerdo aquellas declaraciones y bueno, creo que a los 2 meses siguientes se superaron los 4 y fíjese por dónde vamos. Claro, ¿A qué nivel vamos? Claro. La destrucción de empleo en este país ha sido tremenda. Es que hay 16.300.000 españoles cotizando a la Seguridad Social para mantener a 3 millones de parados que están recibiendo la prestación y para mantener a más de 8 millones de pensionistas. Es que esto no hay país que lo aguante. Y cuidado, que en estos cálculos nunca incluimos, o sea, cuando se dice un trabajador soporta sobre sus espaldas, hay que añadir también a los que no están en edad laboral. Es decir, de 0 a 16 años. Claro. También están mantenidos por el que está trabajando. Entonces, no es correcto decir que el que trabaja tiene 1,5 sobre él porque son entre parados y pensionistas, sino que además de eso, a toda la población no activa, la llamada población, los que no están calculados, o sea, no son ni trabajadores activos, ni trabajadores parados, o sea, paro, ni jubilados. El resto de personal, personas que no trabajan porque no lo desean, o personas que no trabajan porque no tienen la edad, o personas que no trabajan porque no tienen la capacidad, esas también están soportadas por el señor que trabaja. Por lo tanto, el nivel de soporte que tiene alguien que trabaja está por encima de los 2,8 personas por cada uno que trabaja. Hoy se publicaba otro dato que era la capacidad de ahorro de los españoles, lo que ahorramos los españoles, ha vuelto a caer, ahorramos un 7,6% de la renta disponible. Lo que ocurre es que cada vez nuestra renta disponible es más baja, menor, claro, por el paro, porque han caído también los salarios, claro, y también por
la subida de impuestos y también por el descenso de la bolsa, porque hay muchas personas que tienen su dinero ahorrado en acciones o en fondos de inversión o en planes de pensiones. En todo eso ha hecho que la renta disponible sea menor y que ahorremos todavía menos. Claro. Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Bueno, pues empezamos por libre mercado porque los otros económicos no lo llevan y ya que hemos abierto aquí también, pues empezamos. Fallece el economista James Buchanan a los 93 años de edad. Le hemos rendido tributo Recibo hasta donde llegan nuestras posibilidades. Más cosas. Expansión, Linde interviene y frena la guerra de depósitos y también 5 días Linde fulmina los superdepósitos. Yo eso no me gusta nada. No me gusta nada. Es decir, esto me recuerda la fijación de tipos por parte de la banca central, ¿no? O sea, es lo de siempre. Dice, como no me siento capaz de controlar la actividad bancaria, voy entonces a podar el rosal. Hombre, no. Usted deje libertad de tipos. Libertad, es que ha dicho la Libertad palabra de tipos prohibida. Y vigile usted aquellos coeficientes que tienen que cumplir de solvencia, de caja, de concentración de riesgos, etcétera, etcétera. Pero si lo fácil es poner normas y prohibir, si es que Claro. eso les encanta. Y sobre todo no rescate alegremente a las entidades porque entonces se llevan a cabo comportamientos imprudentes que luego intentas atajar mediante regulaciones sin conseguir atajarlos. Porque claro, aquí la lógica es como las entidades están muy malitas, pues que no se peleen entre ellas ofreciendo tipos de interés muy altos a sus clientes porque ello irá contra su cuenta de resultados. Pero es que si las entidades se tuviesen que preocupar realmente de sobrevivir y por tanto de su solvencia y no de estar esperando a que el Estado las rescate si se sobrepasan, pues ellas serían las primeras interesadas en pues bueno, ofrecer tipos que pueden mantener en el tiempo. Claro. Y luego, como para terminar, una noticia, porque a buen seguro en los últimos días habrán escuchado pues ese informe del economista jefe del FMI, de Oliver Blanchard, donde muchos nos dijeron que el FMI reconocía su error a la hora de proponer políticas de austeridad. Bueno, el tema es muy largo. Primero, todos los que lo decían nos han leído el informe, porque el informe primero dice no es opinión del FMI y termina diciendo que todo esto no significa que las políticas de austeridad no sean necesarias. Y luego pues nos encontramos que después de esa confesión que algunos quisieron ver del FMI, hoy el economista, el FMI a Portugal, recortar pensiones, echar al 20% de los funcionarios y rebajarles el sueldo. Claro. Y aquí cuando Claro, veas las bastante barbas claro. de tu vecino mojar... Claro. Y no cortar. tienen sistema autonómico. No, Es más, votaron en contra de tener un sistema autonómico. No, pero eso que dices de las barbas tiene Recortar pensiones, Sí, sí. No, pero ¿os acordáis? despedir funcionarios al un 20%. y bajarles el sueldo un 7%. ¿Os acordáis que la semana pasada se dijo la Unión Europea no pedirá más medidas a España en 2013? Entonces, Pues las va a dejar para 2014. Esto me recuerda cuando nos dieron también el crédito esto de 40.000 millones de euros para el sector financiero español, que dijeron no va a haber ninguna condicionalidad. No. Toma, sale Joaquín Almunia contando cuáles son las condiciones, que menos mal que, es que claro, nadie te da dinero gratis, nadie te presta dinero diciendo, ale, toma, no hagas absolutamente nada. Y las condiciones han sido muy claritas: cierre de oficinas, despido de empleados, colocación de activos tóxicos en el banco malo, dedícate a la banca comercial, a la banca de particulares, y ahí dale que te pego. claro, pero yo, hablando de personajes, yo digo, ¿y Almunia puede hablar de eso? Bueno, era el que le tocaba explicarlo. No. Cuando uno tiene que hacer una manifestación en contra de su criterio, tiene que dimitir y marcharse a su casa. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español, no hay que olvidarse, poco obrero y poco español, pero partido sí. Lo primero que han exigido en materia de fusiones es que no haya reducción de plantillas, lo cual era fascinante, porque una fusión sin reducción de plantillas es una quiebra segura. Esto, Y además, sí. Joaquín Almunia no es cualquier socialista, es decir, se coaligó No, con los comunistas de Paco Fruto. Claro, tanto, por eso digo, es que Con Almunia, pésimos resultados. es hay que decir. Almunia no puede hablar de estos temas. Pues fue el encargado de explicar en una rueda de prensa muy pomposa cuáles eran las condiciones que Lo se le mejor que ponía es al el sistema que menos financiero escrúpulos español tiene, para conseguir esos 40.000 millones de euros. Claro, que a lo mejor es el que menos escrúpulos tiene y por eso le tocó, ¿eh? Y menos mal que nos han puesto condiciones, porque si no,
España sería incapaz de tomar la decisión por sí sola de hacer esa reforma del sistema financiero español que era tan necesario, porque es que era totalmente absurdo que hubiera tantas oficinas como... No sé, a mí me contaban que cuando venían los extranjeros aquí a España se quedaban admirados de los Audis que iban circulando por las carreteras españolas y también del número de oficinas bancarias. Y es absurdo, en la época de Internet, ¿cuántas veces has ido tú este año al banco? Rayo. O profesor, ¿cuántas veces ha ido usted? Es que ya ahora, con Internet y con la banca telefónica, en las oficinas bancarias cada vez tiene menos sentido. Por la calle española, bares y bancos. Bueno, depende. Sí, bares, bancos y Audis también en la también carretera. depende de. Y en Valencia del barrio, zapaterías y pastelerías. También depende del barrio. No, pero en las épocas de bonanza. No, sigue dependiendo del barrio. Es decir, ¿Se refiere a los Audis o a las oficinas? Me refiero a las oficinas de los bancos. Yo sigo comprobando que hay oficinas bancarias en ciertos barrios de Madrid que sigue habiendo un montón de gente. También es verdad que cuando veo a la gente no me cuesta mucho llegar a la conclusión de que Internet no es algo a lo que dediquen mucho tiempo, ¿eh? O sea, depende. No toda la gente tiene acceso a Internet, no toda la gente tiene edad para acceso a Internet. Pero cada vez más en tiene menos sentido esa burbuja de oficinas de cajas de ahorros. Quiero decir, en términos bancos. generales le doy a usted la razón, estoy de acuerdo con lo que dice. Pero quiero decir que luego, sin embargo, la distribución es muy irregular. Es decir, en ciertas edades efectivamente hay gente que ya no va a la oficina, pues no le hace ninguna falta, y hay gente por el contrario que sigue yendo. Y está muy relacionado con la edad y con el medio cultural, ¿eh? A mí lo que siempre me chocó es que bajo la égida del señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de infausta memoria, sí. De infausta memoria, la política de fusiones, aparte de aquellas fusiones frías y todo eso, cuando uno tiene que buscar calificativos es porque las ideas no las tiene nada claras, pero era el que se fusionaran dentro de la misma comunidad autónoma. Acuérdense que el tema era cómo se va a fusionar, cómo va a comprarlo la Asturiana, va a comprar pues Cajasur, que se fusione con Málaga y que se... Mire, dentro de la misma comunidad, precisamente, las cajas están prioritariamente implantadas en los mismos lugares. Y en la misma calle, cuando se fusionan tres, se juntan tres sucursales de las cuales solo debería de quedar una. Por lo tanto, no cabe el que usted establezca un principio de que no hay reducción de plantillas y al mismo tiempo diga que se fusionen los que son vecinos. Pues mire, si se fusionan los que son vecinos y usted dice que no cierren oficinas, por lo tanto, que no liquiden plantillas, pues es que no me sale la ecuación, ¿no? Y estas cosas han pasado en este país y no se puede olvidar. Había un señor que se llamaba Zapatero, de presidente, había un vicepresidente, se llamaba Rubalcaba, ¿eh? Y estaba allí, y un gobernador del Banco de España que se llamaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Y todo esto era lo que se llamaba una política financiera o una política para el sector financiero. Es el antídoto a la política y el antídoto al sector financiero. Bueno, pues nosotros por el día de hoy hasta aquí hemos llegado. Doña Susana, don José, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, después de la pausa publicitaria nos tomamos un respiro de cultura porque nos hace falta, ¿eh? Es la noche de César. En Securitas Direct pensamos